Entonces todavía seguimos ahí con 1 Timoteo. Ustedes saben que quise que viniéramos acá al tema otra vez, solamente para como un recordatorio. Como les dije, este es el tema de 1 Timoteo, liderazgo, y es manual del pastor. Y ya saben ustedes que es una carta práctica que contiene básicamente instrucción pastoral de Pablo a Timoteo. Básicamente es una carta dirigida a Timoteo, a su amado hijo Timoteo, porque Timoteo estaba muy entregado, por supuesto, a toda la enseñanza que había recibido de Pablo, y pues pareciera que no tuviera nada que enseñársele, cuando en realidad había mucho que recibir de parte del apóstol Pablo. Entonces, realmente una de las cosas principales es que Pablo se preocupa por lo que él está haciendo, por lo que se está desarrollando dentro de la iglesia. Una de las cosas que se preocupa desde el primer capítulo es de que la ley, la función apropiada de la ley, cómo se debería aplicar correctamente, del capítulo 1, del 5 al 11, y luego también la salvación, del 1:14 al 16, y luego también se ve aquí en 1 Timoteo del 1:17 los atributos prácticamente de Dios, los atributos de Dios, y luego ven la caída en el 2:13 y 14, y luego se ve la persona de Cristo en el 3:16, la elección incluso se ve en el 6:12, y luego la segunda venida de Cristo en el 6:14 al 15. Entonces es un panorama completísimo. Si se dan cuenta de eso, es un panorama extenso. Imagínate, hablar del uso apropiado de la ley, la salvación, los atributos, la caída, la persona de Cristo, la elección, la segunda venida de Cristo. Bueno, pues es todo, realmente todo lo que mueve a una iglesia, ¿no es cierto? Y ahí está. Y entonces, pero Pablo tiene que ser cuidadoso en estar dándole a Timoteo ciertas instrucciones centrales en su vida. Hay una palabra, hay una frase que sale en todo el 1 Timoteo cuando le dice te encargo, y esa se repite algunas veces ahí, y otras veces le dice te mando, y otras veces le dice te ordeno. Entonces varía ahí constantemente su recomendación, la recomendación de Pablo a Timoteo. Y bueno, tanto te encargo, te ordeno, te mando es un término militar, que refiriéndose a una orden que debía de estar haciendo Timoteo, y que no se acobardara de la situación, porque se supone que también eso es lo que le estaba sucediendo a él. Entonces el tema básico de 1 de Timoteo se resume en el 3:15, como les dije, cuando dice ahí, para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Es el tema, se puede decir que básico, ¿no? A la gente, y por supuesto a él en primer lugar, que él tenga el cuidado de saber cómo estar llevando a cabo la iglesia, cómo conducir la iglesia con miembros de la iglesia local. Es un libro de saber cómo hacer, cómo pastorear, a pesar de que Timoteo era un joven, pues también se enfrentaba con muchos problemas, y por supuesto con su propia vida y su propia debilidad, su propia cobardía, una serie de cosas, ¿no? Entonces ahí está, luchando un poquito al respecto, y sin embargo también Pablo está apoyándole a él en su ministerio, sabiendo qué es lo que está enfrentando, porque no solamente enfrentaba sus situaciones de su propia vida, sino también todo el ataque y toda la influencia de las falsas doctrinas y falsos maestros que estaban introduciéndose ahí, ¿no? Entonces era una lucha constante, ¿no? Esta carta contiene cosas bellísimas, no solamente en el cuidado de la iglesia y en el cuidado de las características de los pastores, cómo deben ser, qué necesidades, por supuesto, tiene que tener cada pastor. En otras palabras, los requisitos para ser un líder, un pastor, ¿no?
Entonces era una lucha tremenda porque se estaban infiltrando falsos maestros. Luego vemos también aquí, en el bosquejo, ahí nos quedamos la semana pasada, que tenemos ahí varios temas importantes, ¿no? En primer lugar tenemos para Timoteo y tenemos ahí inmediatamente las instrucciones con respecto a la falsa doctrina, esto que les estoy diciendo ahorita, ¿no? Desde siempre, ustedes saben, desde siempre la iglesia ha estado enfrentándose a eso, hasta la fecha, ¿no es cierto? Constantemente tenemos esa lucha, se está enfrentando a la iglesia a la falsa doctrina y ha tenido que hacer frente a la infiltración de maestros falsos dentro de sus filas. Y bueno, en esta carta Pablo exhorta a Timoteo a hacer frente a estos hombres que no tenían realmente escrúpulos, que estaban introduciendo sus falsas enseñanzas, sobre todo acerca de la ley judía y cómo se estaban basando en las doctrinas de alegorización de las listas genealógicas del Antiguo Testamento. Ahí tú lo ves en el 1, del 3 al 4. Y Pablo dice a Timoteo que la ley no podía salvar. De ninguna manera la ley era para ser salvo. Y se usa a sí mismo como un poderoso ejemplo de uno que trató de manera diligente a agradar a Dios mediante la observación de la ley, pero no pudo hacerlo. Entonces Pablo le recuerda a Timoteo que el principal antídoto para la falsa enseñanza es la enseñanza de la sana doctrina. Tener un equilibrio realmente. Cuando yo estoy hablando de la falsa doctrina, esto, aunque no, por supuesto no lo vemos aquí, ¿no es cierto? Pero bien pudiera meterse alguno, infiltrarse alguna vez a alguien y empezar a diseminar algún concepto que no estuviera bíblico, ¿no? Que no fuera sano. Y entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Reforzar la iglesia con la sana doctrina. Ese es el equilibrio correcto. Ese es realmente la contraparte, se pudiera decir, para equipar nuestra iglesia. Y me da gusto, el día de ayer, el día que estábamos ahí preparando aquí el salón para la boda, platicaba yo con una muchacha que me decía que había ido a otra iglesia, no les voy a decir quién ni a dónde fue, pero realmente dice que estuvo hablando de un texto, mejor dicho, citó Eclesiastés y nunca lo mencionó. Y así sucede. Y me dio mucho gusto porque ella misma dijo, y es una chava muy joven, dice, nunca explicó el texto. Y me dio gusto, ¿no? Que ya nuestra iglesia y personas pueden discernir, ¿no es cierto? Pueden discernir que un predicador ahí se pare frente al púlpito y lo que menos haga es explicar el texto. Es lo que está pasando. Y es lo que nosotros procuramos hacerlo con las herramientas que recibimos, con la preparación que recibimos, obviamente para explicar realmente lo que Dios dice, no lo que yo digo, ¿me explico? Pero bueno, ya saben ustedes que la falsa enseñanza, la enseñanza distorsionada o sin embargo la enseñanza light, pudiera yo llamarle, ¿no? Abunda por todos lados. Ese es el gran problema de nuestro querido México, ¿no? Y luego noten ustedes que no solamente le da instrucciones respecto a la falsa doctrina, sino que también aquí ustedes ven que le da instrucciones con respecto a la adoración. En otras palabras, cómo debe ser la adoración. Hay un libro muy bueno de Adoremos del pastor MacArthur que nosotros recomendamos cuando nos damos clase en el seminario. Es un libro muy bueno. Pero es importante que la iglesia tenga un ministerio equilibrado de la palabra de Dios y la oración. En este caso, la oración. Hablando de por decir así, de una parte de la adoración, ¿no? Entonces, el capítulo 2 señala aquí el ministerio de la oración
básicamente habla de la oración. Y Pablo le dice por lo que deben orar. Le dice ahí en el versículo 8, orar en todo lugar levantando manos santas. En otras palabras, cómo está nuestra vida caracterizada o descrita, cómo está realmente nuestra pureza y santidad como para levantar realmente manos santas. Y la palabra instruye a la iglesia. La oración, mire, la palabra instruye a la iglesia, pero la oración le inspira a obedecer la palabra. ¿Me explico? Cuando hay oración, o sea, cuando la iglesia está orando, en realidad está buscando el rostro del Señor y por supuesto está buscando obediencia, obedecer al Señor. Por eso es muy importante reunirse en la oración. Aquí hay un grupo de oración en la iglesia. Claro, tú me puedes decir, yo oro en mi casa. Bueno, está bien, por supuesto que está bien y no hay ningún problema, ¿verdad? Sin embargo, la iglesia que tiene abundancia, o cuando menos tenemos enseñanza sólida, pero poca oración, tendrá mucha luz, pero poco calor, no sé si me entiendan. Entonces será una iglesia que recibe la palabra y está orando, será exigente consigo mismo, ¿me explico? Y eso es muy importante. Pero por otro lado, si no ora, se puede volver hasta farisea. No sé si me entiendan. O sea, quieren ver cumplir la palabra en todos los demás, pero en ellos, pues como que está la excepción. Y eso no puede ser. El otro extremo es la que tiene mucha oración y entusiasmo religioso, pero muy poca enseñanza de la palabra, ¿no? Así vemos en iglesias, ¿no? Por donde quiera. Ahí está. Esto puede producir un grupo de personas con mucho celo, pero sin conocimiento. Es lo que sucede también con algunas iglesias. Bueno, entonces esto es lo que está diciendo Pablo a Timoteo y todas estas recomendaciones tan importantes que no solamente fueron excelentes en su tiempo, sino que hoy siguen estando vigentes para cada uno de nosotros. Entendamos cuál es nuestra necesidad. Y obviamente ustedes saben, cuando subimos a las redes, oren por mí, oren por esto, oren por esta situación que estoy pasando. Es muy bueno, pero reúnanse aquí en la reunión de oración. Incluso hay una reunión de hermanas que suben cuando estamos también los servidores orando en la oficina. También hay un grupo de hermanas orando arriba. Ojalá pudieran estarse reuniendo el mayor número de hermanas, ¿no? Entonces la oración del justo puede mucho, ¿no es cierto? Clama a mí, yo te responderé. Mira, la oración es poderosísima. Hay gente que luego me dice, ay, pues yo no sé en qué puedo servir, que ya estoy grande, que ya tengo esto, que tengo estos defectos, que tengo estas cosas. Les digo yo, incluso mi mamá me dice, ¿no? A veces, mira, hermana, tu gran ayuda y tu gran servicio es tu tiempo de oración. Amén. Tú puedes orar por todos nosotros y por toda la iglesia, por todas las necesidades que aquí los hermanos tienen, ¿no es cierto? Entonces es muy importante la oración. Y podemos verlo ahí, el lugar de la oración en la iglesia local. Vemos ahí su importancia. Y Pablo menciona, ante todo, dice ahí, exhorto ante todo, a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres. Fíjate, en primer lugar, por todos los hombres. Y Pablo menciona, hace énfasis en todo esto. La iglesia local no presiona a orar debido a que se espera que lo haga. O sea, sinceramente, no decimos mucho de esto, sin embargo, a veces tenemos que hacerlo. De hecho, debe orar y que debe entender la iglesia que la oración es vital para la vida de la iglesia local.
El Espíritu Santo obra en la iglesia mediante la oración y la palabra de Dios. Tú lo puedes ver ahí en 1 Tesalonicenses 2:13. La iglesia que ora tendrá poder y hará impacto a la gente que no conoce a Cristo. Impacto a la gente que piensas predicarle o que piensas hablarles del Evangelio, ¿no? Si no ora, bueno, tendrá mucho conocimiento, pero como les dije, se puede volver farisea si no lleva a cabo, o mejor dicho, si no está orando. Nótese cómo los creyentes en Hechos se dedicaron a la oración en todos los sentidos. La iglesia comenzó a través de la oración. Ahí está. Y se ganan grandes victorias de rodillas, mis hermanos. ¿No es cierto? Ahí está. Y Pablo nos exhorta a eso. Es muy importante. Ahí está su importancia. Y luego podemos ver su naturaleza. Las oraciones de la iglesia deben incluir, fíjate, rogativas oraciones. Ahí dice en el 2:1, que significa decirle a Dios nuestras necesidades. Y luego, número 2, acciones de gracias o de adoración y alabanza. Y luego podemos ver, número 3, intercesiones, que involucra peticiones a favor de otros. Y luego tú ves también acciones de gracias o de gratitud por lo que Dios está haciendo en tu vida. No importa cómo te esté yendo a ti, no importa cómo me esté yendo a mí. O sea, la gratitud es muy importante. A pesar de que nos esté yendo muy mal, por decir así, siempre debemos darle gracias a Dios por todo y en todo. ¿No es cierto? No importa que te vaya como te vaya. ¿Qué? Seguramente Dios está tratando con algo contigo, ¿no? Si no te está yendo muy bien, ¿no? Entonces, miren, vayan a Filipenses 4:6, por favor. Ahí un poquito atrás. Para que veamos que podemos estar muy ocupados en muchas cosas, pero mira lo que dice: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Ahí está. Vean nada más. ¿Y qué estaba haciendo Daniel? Vayan a Daniel, por favor, un poquito. Voy próximamente a predicar de Daniel, cuando menos en el primer capítulo, algo tan importante de la vida de Daniel. Pero vean lo que estaba haciendo Daniel en el 6:10, por favor. Cuando un edicto fue ahí firmado, ahí llevado a cabo, algo peligroso para su vida y su ministerio. Mira lo que pasó. Cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró a su casa, nota esto, y abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios como lo solía hacer antes. Wow. Entonces se juntaron aquellos hombres y hallaron a Daniel orando y rogando en presencia de su Dios. Qué hermoso, ¿no? Esté yéndote como nos esté yendo, eso no importa. Y con las puertas abiertas, Así que hay muchas necesidades en nuestra iglesia, muchas necesidades en tu propia vida. Y estoy seguro que en la familia de ustedes, la cercana y la lejana, ¿no? ¿Cuántas necesidades hay, hermanos? Muchísimas. Por favor. Cuando un pueblo ora, que tiemblen los demás, ¿no? ¿En serio? Ahora también vamos a ver sus metas. Hablando de regresamos a nuestro texto de 1 Timoteo y vemos ahí también sus metas en el versículo 2 de 1 de Timoteo. Yo aquí ya me perdí, permítanme.
sugiere que la oración ayuda a mantener la paz, ¿no es cierto? La paz en nuestra sociedad, en la medida en que los cristianos oran por los líderes gobernantes. Sugiere eso. Dios rige y protege a su iglesia de los hombres impíos. El versículo 3 ahí dice que sobre todo es otra cosa, la oración agrada a Dios y glorifica a Cristo. Si oramos solo para satisfacer nuestras necesidades, es un factor un tanto egoísta. En serio, tenemos un punto de vista muy bajo de la oración si nada más oramos por nosotros. Por supuesto, debemos orar por la salvación de los perdidos, lo dice ahí en el 4, lo cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Por supuesto, Cristo murió por todos los hombres y Dios quiere que todos sean salvos. Obviamente sabemos que no todos van a venir a Cristo. Por consiguiente, el Espíritu dirige al creyente a orar por los perdidos. A mí me sucedió una cosa muy chistosa, estamos hablando aquí relajados, ¿no? Supe de un primo de Guadalajara, para Guadalajara, ¿no? Y dale con Guadalajara. Bueno, supe de un primo que estaba moribundo, ¿no? Ya era la segunda vez que estaba así. Y por inbox le escribí a una de mis sobrinas y le dije, ¿cómo está tu papá? Bla, bla. Ya estaba muy mal, con cirrosis, muy mal, y ya no le funcionaba un riñón, etc. Un hombre de 54 años, imagínense nada más. Este hombre había tenido un problema hace algunos años y lo balacearon, le dieron 2 balazos en su cuerpo y pues, el Señor le concedió vivir. Fue al hospital y le tuvieron que dar sangre, pero la sangre estaba contaminada. Entonces él padeció muchos años por eso. Entonces yo me contacté con él, traté de hablar con él, no pude, pero le dejé el mensaje de salvación completito así a mi sobrina. Y se lo leyeron, supuestamente se lo leyeron. Descansó mi alma al respecto, ¿verdad? Pero ya después supe que murió. Y fue una manera muy rara, ¿no? De compartir. Estuve orando como un niño así, como un loco, de veras orando por él, por su salvación, que el Señor lo alcanzara. ¿Quién sabe por qué? Tuve contacto con él de una manera aparentemente casual, pero aquí no hay casualidades, ¿no? Dios te puso exactamente, me puso exactamente en el momento para comunicarme con él. ¿Quién sabe por qué el Señor me pone con gente que está a punto de morir? Ya van como 4 personas que en el borde de la muerte, ahí han muerto, ahí conmigo. Personas que les he compartido la palabra y ahí se entregan al Señor. Esperemos en Dios que se hayan entregado al Señor. Entonces, vean, mientras estamos orando, Dios pone los medios para que vayas y lleves el evangelio a otra persona. Y obviamente que no dejes perder la oportunidad, ¿no? Pues sí, porque si de repente te saludan y se presenta ahí alguien que hace tiempo que no veías, pues es el momento de compartirle la palabra. Así que, hermanos, la oración del justo puede mucho. En serio. Y luego también vemos acá sus condiciones. El versículo 8, todavía estamos en el capítulo 2 de 1 Timoteo. Noten ahí que asienta las condiciones para la oración pública en la iglesia local, sin ira ni contienda, ¿te acuerdas? Amándose el uno al otro, manos santas, ¿no? Ahí dice. O sea, vidas limpias, obedientes. Y número 3, pues también la fe. Entonces, tú ves Marcos, por ejemplo, 11, 20 al 26, los hombres deben asumir el liderazgo en el ministerio de la oración de la iglesia. Noten, por favor, vayan a Marcos. Estamos un poquito escudriñándola. Aquí esta carta, pero también nos lleva a otros textos tan importantes para reafirmar lo que aquí Pablo está diciendo.
11:20. Marcos 11:20. Y pasando por la mañana vieron que la higuera se había secado desde las raíces. Entonces Pedro, acordándose, le dijo: Maestro, mira, la higuera que maldijiste se ha secado. Respondiendo Jesús le dijo: tened fe en Dios, porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte, quítese y échese en el mar, y no dudare en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga, le será hecho. Por tanto os digo que todo lo que pidiereis, esta es la clave, pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Y cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra tu hermano, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas, porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará vuestras ofensas. Mira, creo que nos cae como anillo al dedo precisamente hoy que vamos a celebrar la cena, ¿no es cierto? La cena del Señor. Qué importante es ponerse a cuentas. Obviamente primero con el Señor y por supuesto con la persona con quien sea, ponerse a cuentas. Entonces, qué importante, estas son condiciones, porque si venimos tomando la cena del Señor, incluso en oración, no considerando que te tienes que poner a cuentas con alguien, pues entonces es arrogancia, ¿no? Ahora, aquí tenemos también instrucciones con respecto al liderazgo. Si regresamos a 1 Timoteo, ya en el capítulo 3, lo pasamos rápidamente, no voy a irme directamente, pero ustedes ven ahí que a pesar de que la iglesia es un organismo, también, o sea, un cuerpo vivo y creciendo, unido en Cristo, miren, también es una organización. O sea, es un organismo vivo que requiere también de una organización. Es más, todo organismo tiene que organizarse o muere, ¿no? Ahí está el punto. El cuerpo humano es un organismo vivo, pero también es una máquina altamente organizada. Entonces nosotros también tenemos que organizarnos. En la iglesia tiene que haber una organización, aunque espiritualmente somos un organismo vivo. Si la iglesia local ha de realizar eficazmente sus tareas, debe tener liderazgo y esto implica una organización. ¿De acuerdo? Bueno, ahí está, rápidamente. Específicamente también podemos observar lo que Dios demanda aquí de los que serán los líderes, ¿no? Tú ves ahí requisitos como personas, del 2 al 3, requisitos como en la familia del 4 al 5 y también requisitos como miembro de la iglesia del 6 al 7. Entonces hay una serie de cosas tan importantes ahí para llevarlas a cabo. La gente que no toma en cuenta este capítulo para poner líderes al frente de una iglesia no puede pensarse de esa manera. No hay manera de calificarla. Realmente no tomar en cuenta este capítulo, o mejor dicho, tan solo del 1 al 7. Ahí están. Y bueno, del 8 en adelante también habla de los diáconos, hasta el 13. Y tú puedes ver ahí que los diáconos casi tienen las mismas requisitos, casi. Mira, para servir al Señor no es cualquier cosa. Creo que es algo muy importante tomar en cuenta todo esto, pero hay muchas iglesias que no toman en cuenta esto, ponen a gente no calificada, ponen a gente que no preparada, personas que improvisan en todos los sentidos. ¿Y qué sucede? Bueno, y aquí para Timoteo en la iglesia podemos ver que, perdón, ya no se los puse estos
Yo no me recordaba que estaban también las diapositivas. Lo tienen en sus hojas, ¿no? Correcto. Para Timoteo, a la iglesia, también tenemos instrucciones con respecto a los peligros, a la doctrina. Esto ya es en el capítulo 4. La iglesia de Efesios ya se le había advertido respecto a estas falsas doctrinas mediante las cartas de Pablo. De aquí tú sabes que el Espíritu de Dios también habla claramente que la iglesia, desgraciadamente, se vio con esta infiltración de la apostasía, que significa un abandono de la fe verdadera. Tú lo puedes ver ahí en 2 Tesalonicenses 2. La palabra griega que se traduce como apostatarán, ahí en el capítulo 4, en el versículo 1, ¿lo estás viendo? Es la raíz de nuestra palabra castellana, pues obviamente apostasía. Pero Pablo destaca su causa, no la inteligente creciente de los eruditos, sino la influencia satánica de los demonios prácticamente que se infiltran en las filas del cristianismo, de la iglesia, creyentes profesantes que luego niegan las doctrinas bíblicas básicas. ¿Se dan cuenta? El problema no es tanto con la cabeza, sino en el corazón. La gente luego tiene muchísimo conocimiento, pero sin aplicación, sin ciencia. Una cosa es conocimiento y otra cosa es ciencia, aunque es la misma palabra, pero la Biblia destaca por encima de todo que la ciencia en el conocimiento de Dios es lo primordial. El conocimiento sin ciencia no tiene fundamento. Entonces, ¿cuáles son las características de los falsos maestros? Por una parte predican una cosa, pero por otro lado hacen otra, practican otra. Son tales hipócritas que incluso tienen cauterizada la conciencia debido a su desobediencia voluntaria con la palabra de Dios, y sucede que puede estar leyendo la Biblia, pueden tener otra vez mucho conocimiento, pero no lo llevan a la práctica, ni son ejemplo a los demás. Se llenan de conocimiento, otra vez, sin ciencia. Ese es el punto. Entonces, es importante, por eso, por ejemplo, cuando estoy dando clase de ministerio pastoral, sobre todo ministerio pastoral, tengo que acentuar claramente que la gente en el seminario no va solamente a llenarse las cabezas. Ese es el gran problema. Y hay muchos así, se llenan las cabezas de mucho conocimiento, pero sin práctica. Y nomás lo quieren el conocimiento para entrar en debate o tal vez por otras causas, ¿no? O por tener supuestamente una preparación, pero no llevan a cabo sus propias vidas lo que Dios les demanda. Ese es el problema. ¿Se dan cuenta? Y bueno, enseñan una falsa piedad, o sea, un ascetismo. Ese es lo que es una falsa piedad, ascetismo. Lo que quiere decir abstenerse del matrimonio, es lo que dice aquí en el 4. Abstenerse del matrimonio, de ciertos alimentos. Ahí hay algunos grupos llamados cristianos que nunca han estudiado Colosenses 2 para descubrir que las disciplinas corporales no hacen automáticamente avanzar en la vida espiritual. Son buenos hasta cierto punto en tener duro trato con el cuerpo, ¿no? Hasta cierto punto. Ahí tú lo puedes ver en Colosenses 2. Puede ser bueno, pero son totalmente inofensivos frente a los apetitos de la carne. Ese es el punto. ¿Se dan cuenta? Entonces, muchas personas aparentan piedad, pero sus vidas no son totalmente transformadas. Y luego también tenemos ahí las instrucciones con respecto a diferentes grupos en el capítulo 5. Estos dos capítulos finales se refieren
a la iglesia y su ministerio al menos 7 clases de personas. Y tú lo ves ahí porque como que Pablo aquí le da instrucciones a Timoteo de cómo deban ser unos, cómo deban ser otros. Por ejemplo, los ancianos, pero no ancianos de ministerio, sino ancianos de edad. Que quede eso claro, en el 1 y 2. Ahí se ve claramente, en el versículo 1 y 2. Puesto que era joven Timoteo, pero realmente tenía que tener cuidado en las relaciones con los creyentes ancianos en la iglesia, ¿no? Y bueno, la palabra anciano, ahí ya les dije, no es de ministerio. El pastor no debe reprender a los santos de mayor edad, sino exhortarles y animarles, ¿no? Míralos cómo lo haríamos nosotros hay que mirar cómo lo haríamos nosotros con nuestros padres, ¿no? Entonces, la iglesia necesita conocer y reconocer las necesidades y problemas de los creyentes mayores. Casi me estoy incluyendo ahí. Pues sí, aunque diga que no, ¿verdad? Pero básicamente refiriéndome a la población, o mejor dicho, a los hermanos en la iglesia, ¿no? A las ovejas. Y procurar ayudarles. Hay varias personas mayores aquí que posiblemente necesitan ayuda. Y luego también las viudas, tú ves ahí en el 5, del 3 al 6. Acuérdate qué cuidado tenían que tener los apóstoles en Hechos 6. ¿Te acuerdas? Cuando era la provisión hacia las viudas, no parecía haber sido una forma constante de estarlas ayudando y bueno, ellos convinieron en que ellos se tenían que dedicar a la oración y a la palabra y que hubiera personas que estuvieran atendiendo esa área. Ahí tú lo puedes ver en Hechos 6, en todo parte del primer capítulo. Y Santiago 1:27, la iglesia primitiva cuidaba a las viudas necesitadas. Aquí estamos hablando de algo importante. Las viudas necesitadas obviamente tienen que tener algún tipo de familiares cercanos. Ellas, los familiares cercanos, pueden ayudar. Pero cuando no hay una viuda, cuando dice Pablo que en verdad lo son, la iglesia se tiene que acercar de una manera u otra. Entonces, para honrar, en el versículo 3, darle el valor como como debe ser testimonio real a la iglesia, nosotros como servidores de Cristo. Timoteo tenía que tener cuidado de no malversar los fondos de la iglesia, dando a las viudas lo que pudieran necesitar. ¿Ok? Entonces, ahí está esa necesidad. Y luego también, por supuesto, los líderes de la iglesia, lo vemos del 17 al 25, cuando dice: los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente a los que trabajan en predicar y enseñar. Entonces, al parecer tenía problemas con algunos de sus dirigentes aquí, Timoteo, y surgió ese problema debido a que había escogido y ordenado a algunos demasiado a prisa, ¿no? Otro factor era el equivocarse en su juicio de algunos de ellos, y había tomado decisiones tal vez precipitadas. Los pastores cometemos errores, no somos perfectos, incluso cuando menos lo esperamos, igual que ustedes, igual que cualquier persona. A veces la iglesia piensa que nosotros tenemos un poder superior a todos los demás, y no es verdad. A veces somos tan frágiles, se los digo de verdad, se lo digo por mí, yo no lo digo por nadie más. A veces puedo sentirme muy frágil,
de verdad. Así que de ahí que es importante que estén ustedes orando por nosotros, ¿no? Porque nos enfrentamos a veces con mayores, incluso problemas y tentaciones que tal vez más que ustedes. ¿Por qué? Porque el enemigo sabe que si hace caer a uno de nosotros, pues se viene abajo un montón de cosas, ¿no es cierto? Si yo caigo, bueno, pensando en mí, yo no estoy pensando en nadie más, pues se viene abajo una parte estructural ahí, no porque sea importante, sino porque de alguna manera estoy representando a la iglesia, ¿no? Y entonces aquí es muy importante dar una ayuda a los ancianos que trabajan. Y bueno, vemos también en el capítulo 6 algo importante, instrucciones con respecto a los deberes pastorales. Todos los que están ahí, este capítulo, noten que continúa la explicación de Pablo respecto al ministerio de la iglesia, a los diferentes grupos de la comunidad, otra vez particularmente a los que pueden causar problemas y al deber del pastor de enfrentar y resolver esos problemas. Y ahí se ven varios tipos de población ahí. Si lo notan en el capítulo 6, en el 1 y 2 son los esclavos. Y tú los ves, es que la esclavitud en aquel entonces era parte integral de la vida antigua. Ahí se estima que había más de 60 millones de esclavos en el Imperio Romano. Fíjate nada más. Muchos esclavos hallaron a Cristo, muchos, pero sus amos siguieron siendo incrédulos. Esas son las notas que tengo aquí para compartirles. Entonces, los esclavos cristianos podían sentirse inclinados a desobedecer o a reclamar libertad debido a que eran cristianos. Y Pablo les insta a dar buen testimonio. Estás ahí trabajando, entonces sigue siendo obediente por causa de Cristo. Punto. Que aprendan a respetar a sus amos y por supuesto al Todopoderoso y su palabra. Por otro lado, tenían otros que tenían amos creyentes, se habían convertido también, se veían tentados a aprovecharse de ellos. Y Pablo prohíbe esa conducta, y tú lo ves en varios pasajes como Efesios 6:5, Colosenses 3:22 y Primera de Pedro 2, del 18 al 25. Y luego finalmente, bueno, no, todavía nos falta alguna cosita, del 3 al 5, vemos ahí, sí, ¿verdad? Un poquito atrás, los que causan problemas, que casi ni hay eso, en las iglesias. Sí hay, ¿verdad? ¿O no hay? ¿Ustedes qué creen? Bueno, pues había un profesor que me decía, el problema de las iglesias es que hay gente ahí. Nada más para comenzar. Nosotros somos los de los problemas, ¿no es cierto? Entonces hay gente que causa problemas, había que tomar medidas adecuadas contra los que enseñaban otra vez las falsas doctrinas, que no estaban de acuerdo incluso con la enseñanza de Pablo. Estamos hablando del capítulo 6, del 3 al 5. Dice, todos los que están bajo el yugo de esclavitud tengan a sus amos por dignos de doble honor, para que no sea blasfemado el nombre de Dios y la doctrina. Estamos hablando del 3, ¿verdad? Versículo 3. Si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido, nada sabe, y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. Apártate de los tales. ¡Wow! Entonces, todavía ya al final de la epístola, al final de la carta,
todavía Pablo le da instrucciones y le vuelve a señalar este tipo de personas que estaban dentro de las iglesias, dentro de la iglesia. Venían con una serie de ideas anteriores, venían con una serie de formación espiritual, supuestamente formación espiritual, y ustedes saben, hay veces que pueden llegar personas a la iglesia que vienen con una serie de doctrina que no está correcta, y cuando vienen aquí y queremos nosotros mostrarles la sana doctrina, hay una resistencia, ¿me entienden? Y desgraciadamente así sucede. Y en el pasado muy cercano nos pasó, ¿no? Gente que quiere meter sus ideas a como dé lugar, o está acostumbrada o trae arrastrando una serie de formación, una formación equivocada, y cree que en la iglesia se debe hacer de la misma manera. Y realmente nada sabe, dice el versículo 4. Está enferma. ¿Por qué? Porque la palabra ahí enferma es de lira. Entonces es una enfermedad. En realidad significa enfermo, contagiado. Después de rechazar la sana doctrina, se enfermaron espiritualmente hablando. En lugar de alimentarse de las verdades, de la palabra de Dios, de alguna manera someterse a la palabra, someterse al liderazgo, someterse a la iglesia, empiezan ahí a cuestionar la situación de cómo estamos nosotros enseñando. ¿Y qué sucede? Nacen envidias, pleitos, rencillas, algún tipo de situaciones. Y entonces su formación es torcida, ¿me explico? No hay una formación y un crecimiento sano. Entonces, desgraciadamente, estas personas no les basta lo que estamos enseñando, terminan por irse o sencillamente no se someten a nada, ¿no? Hay que tener cuidado de todos ellos, y así sucede con muchas iglesias que están a nuestro alrededor. Así que hay que tener cuidado. Bueno, realmente ya quiero terminar. Solamente aquí tengo el capítulo 2 como capítulo clave. Dice ahí deber de los hombres de orar en adoración pública. Ya se los expliqué, ya estuvimos hablando de eso. También hablamos de los requisitos de ancianos, que también son claves. Es capítulos de 1 Timoteo. Estos dos son clave. Y por supuesto el capítulo 4 y el 5, mira, nomás tengo todos aquí. Así que es todo. Nomás me faltó el 1, ¿no? No, yo creo que toda palabra es inspirada por Dios y útil para redarguir, corregir, instruir en justicia, ¿no es cierto? Entonces, toda la palabra es útil. Pero hay algunos capítulos, digamos, que debemos señalar con mayor énfasis, porque es lo que la iglesia necesita, la iglesia requiere para su formación, para su crecimiento y para su edificación. Así que, bueno, vamos a terminar con esto. Tenemos ahí, tienen pasajes claves ahí, ¿verdad? Creo también en sus hojas, ¿o no? ¿No? ¿No se los di? Ah, por fin salimos de fin. Bueno, y todavía tengo personas claves, miran más todos los capítulos, y también personajes claves. Alejandro, un hombre que apostató, y con la nota que puse ahí, un verdadero convertido, no apostata, que eso quede bien claro. Nunca, Alejandro realmente nunca fue cristiano, entonces nunca se convirtió realmente. Bueno, solamente es una nota ahí para que lo tengas muy presente. Luego vemos 2 de Timoteo para pasar eso. Va a ser más rápido porque de alguna manera hay algunos conceptos muy parecidos. Pablo también sigue dando instrucciones a Timoteo, así que hay todavía algunas cositas ahí que podemos aprender de 2 de Timoteo. Lo veremos la otra semana.